Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy yo quiero hablarles acerca de un tema que podría resultar un poco controversial y que difícil de entender para muchas personas, y es el hecho de que Dios en ocasiones ordenaba al pueblo de Israel a que exterminara a sus enemigos. Incluso en una ocasión mandó que fueran eliminados los niños, los animales, los ancianos, en un pueblo de esos que Israel tenía que enfrentar. Yo quiero decirle que eh, hay muchas personas, entre las cuales quizá en algún momento, cuando yo no conocía a Dios, me incluía, en que no encontraba explicación a muchas cosas que están narradas en la Biblia, muchas historias que están narradas que luego que uno conoce a Dios, entonces uno la puede entender. Claramente va a tener la visión. Y quiero que hoy ustedes puedan tener la visión clara de por qué siempre el mundo, el hombre está en guerra. Dios está en guerra con el hombre porque el hombre es desobediente. El hombre siempre ha sido desobediente y por eso Dios ha tenido que enfrentarlo para doblegarlo, porque Dios es nuestro creador y Él es dueño de nosotros. Hay gente que no lo entiende eso y quiere enfrentar a Dios como que tiene algún tipo de posibilidad contra Dios. Pero eso es muy difícil, que usted tenga victoria contra Dios, el Dios que nos creó. Como siempre, quiero leer algunos versículos que les sirvan de soporte y siempre les recomiendo que lean los capítulos enteros, pero solamente les leo lo que tienen que ver con el soporte con el contexto específico del tema que vamos a tratar. Vamos a estar leyendo en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 4, Josué 6, 21, Jueces 2, 1 al 3, Mateo 24, 6, 7, Romanos 12, 18 y Efesios 6, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual estarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, hay aquí dos contextos de guerra. Una guerra física, que era la que peleaba Israel por territorio básicamente, y luego el Señor nos pone en contexto la guerra espiritual que peleamos después que Jesucristo viene y nos muestra que hay una esperanza de vida eterna, que nuestra guerra, nuestra lucha no es por este mundo que será destruido, sino por una tierra sagrada, una tierra espiritual, un mundo nuevo, un mundo diferente. Hay gente que se vive preocupando, incluso muchos cristianos, por vivir en esta tierra y pelean por tierra. Cristianos pelean por tierra, amado. Y esto es mío y aquello. Y entonces se olvidan de que nuestra heredad está en los cielos, de que Jesucristo está preparando mansiones celestiales. Hay mansiones preparadas para nosotros en los cielos. Usted dirá, eso es ingenuo. Eso es muy ingenuo creer eso. Bueno, debo decirle que yo prefiero creer y tener la esperanza de que es así, confiar que es así porque yo lo creo, y no creer y entonces que sea así y yo pierda. Yo como quiera gano. El cristiano que cree en las promesas del Señor como quiera gana. Entonces, amados, cuando usted se encuentra en el libro de Génesis, cuando Dios pone a Adán, ¿verdad?, en la tierra, en el jardín del Edén, usted se va a encontrar con que cuando ellos fallan, Dios le pasa juicio de una vez. Un juicio penal le pasa tanto a Adán como a Eva y a Satanás. A Satanás le dio la pena máxima, que es su eliminación, su encierro definitivo eternamente, cuando definitivamente todo esto pase. Sin embargo, a Adán y a Eva, o sea, al género humano, al hombre, le dio pena, pero no eran de muerte definitiva, porque aunque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tanto Adán como Eva y la raza humana tienen la posibilidad de restauración, tienen la posibilidad de volver al jardín del Edén, tienen la posibilidad de vivir eternamente con Dios, pero Satanás y sus demonios no tienen ninguna posibilidad. Y por eso es que hay esta guerra espiritual. Entonces, en ocasiones, Dios ordenaba a Israel que eliminara, que fuera a guerra contra esas personas que estaban ocupando las tierras que Dios le había prometido. Yo no sé si usted ha analizado históricamente la lucha que hay por esas tierras, Israel, Palestina, ese pedacito de tierra de unos 21,000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué pelean tanto por esa tierra? Déjeme decirle que esa tierra, la tierra completa es de Dios porque Él fue el que la creó. Pero el hombre, cuando se pone al servicio de Satanás, cuando el hombre se pone al servicio de los ídolos, a crear sus propios dioses, copan toda la tierra y Dios en un momento dado determina recuperar la tierra y entonces le promete un pedazo de tierra con límites, al pueblo de Israel, al pueblo que Él escogió, al pueblo que Él formó, iniciando con Abraham. Ese pueblo Dios lo fue forjando, lo fue formando, tuvo que producirse una esclavitud, duraron 400 años en Egipto siendo esclavos y de ahí salen ellos como pueblo. Entonces Dios le promete un pedazo de tierra, de su mundo, de su tierra, de su globo terráqueo, y ordena desalojar los que estaban ahí, porque esos que estaban ahí no eran dueños. El dueño es Dios de toda la tierra. Entonces esa gente estaba tan contaminada
Esa gente vivía en una enemistad tan grande con Dios, vivía en la depravación moral, vivía adorando dioses de todo tipo, menos al Dios verdadero, al Dios que lo creó. Entonces, Dios tiene todo el derecho a sacar, a eliminar de donde sea, a quien sea, porque Él es el dueño de la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Escritura. Entonces, Él ordena que lo desalojen y que los eliminen. ¿Por qué? Porque si dejaban gente viva y se juntaban con ellos, entonces iba a haber una contaminación y ellos se iban a identificar con los dioses de esa gente, iban a estar en la depravación que estaban esa gente y se iban a alejar de Dios. Y Dios tiene un celo por su pueblo. Cuando usted es un hombre y una mujer de Dios, cuando usted vive una vida consagrada a Dios, Dios cela. Dios lo cela a usted. Dios no quiere que usted se contamine con nada. Por eso la iglesia de Jesucristo es una iglesia santa. Debe ser una iglesia santa. No debe estar contaminada con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando te contaminas, te alejas de Dios. Y Dios hizo un pacto con este pueblo de Israel. Y dice, yo no voy a abandonar mi pacto. Por eso te ordeno que los elimine, porque yo no quiero que tú me abandones. Pero Israel siempre lo abandonaba. Incluso uno de los grandes problemas del pueblo de Israel fue que dejó de esa gente, la dejó viva y se contaminaron. Hay un episodio terrible, ese episodio de un israelita que Dios le había dado orden que no se contaminaran, que no se casaran con la de los otros pueblos porque se iban a dañar su conducta. Y hubo uno que hizo algo como de burla, buscó una de esas mujeres y la llevó y empezó a pasear en el pueblo con ella, con una mujer de otro pueblo, de un pueblo pagano. Y uno que era del linaje del sacerdocio, llamado Fines. Increíble que hasta el nombre de este personaje que salió con esa mujer, Zimri, lo escriben para dar un ejemplo, para Dios dar un ejemplo. Y este hombre que tenía celo de Dios, y no quería que el pueblo se contaminara, porque ellos sabían que Dios, cuando ellos se contaminaban, Dios lo castigaba. Entonces este hombre sale con una lanza y dice que se la lanzó y lo atravesó a los dos, al hombre y a la mujer, y quedaron muertos inmediatamente. Pero ya Dios había matado muchísima gente por ese problema, y dice la Escritura que ahí terminó la matanza. ¿Por qué? Porque alguien salió y dignificó al pueblo. Alguien salió y hizo, porque nosotros somos los que ejecutamos las órdenes del Señor. Nosotros somos, en aquel tiempo Israel era el que ejecutaba las órdenes de Dios para poner el orden de Dios sobre los otros pueblos. Ahora nosotros lo hacemos con la palabra del Señor. Ahora nosotros lo hacemos con el amor. Ahora nosotros lo hacemos amando aún a nuestros enemigos, porque eso es lo que nos manda Dios en este tiempo. Cuando Dios se manifiesta en Cristo, es el amor de Dios manifestado, y luego entonces se sigue manifestando en la persona del Espíritu Santo, que entra en nuestras vidas y nos ayuda a llevar la palabra del Señor para que la gente pueda asimilar ese amor de Dios y pueda arrepentirse de sus pecados, convertirse, es decir, transformarse en una persona nueva, nacer de nuevo, comenzar una vida nueva con Dios, y entonces tener una esperanza de vida eterna. Dios no quiere que nosotros nos inclinemos a otros dioses. Dios quiere que nosotros estemos siempre inclinados a Él. Siempre inclinados a Él. Es increíble que cuando usted permite que gente maliciosa, que gente que supuestamente tiene a Dios, pero que no lo tiene, y están metidos en las iglesias, porque hay de todo en las iglesias, mis amados, hay de todo en las iglesias. Entonces, esas personas tienden a contaminar todo.
Entonces, Moisés tenía un celo por el pueblo. Josué tenía celo por el pueblo. Ellos querían que el pueblo caminara por donde Dios indicaba. En una ocasión, cuando ya Josué, Dios lo había designado a él, sustituto de Moisés, luego de que Moisés muere, porque que Moisés saca el pueblo de Egipto y lo lleva a Canaán. Dura 40 años en el desierto y lo lleva hacia Canaán, pero no entra, Moisés no entra. Quien entra con el pueblo y reparte la tierra entre las 12 tribus, o más bien entre las 11, porque a los levitas no le dieron tierra, porque ellos se iban a encargar del sacerdocio, se iban a encargar de lo que tenía que ver con la orientación, la comunión con Dios. Ellos iban a hacer lo que iban a estar en el templo, los levitas, los descendientes de la tribu de Leví. Sin embargo, la tierra se distribuyó entre las 11 tribus. ¿Y qué pasa? Que Josué llegó un momento que vio al pueblo contaminándose de manera tal que él tuvo que dar un discurso y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes deciden lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Nosotros no vamos a transigir en lo que hemos creído. Entonces, así mismo, amado, el cristiano en este tiempo tiene tentaciones de todo tipo, tiene situaciones que tratan de involucrarlo en la mundanalidad. Entonces, tiene que tener carácter, tiene que decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros no vamos a transigir, nosotros tenemos que seguir caminando el camino que el Señor nos trazó. Nosotros no podemos dejarnos confundir, porque este es un tiempo, amado, mire, de confusión. Estamos viviendo un tiempo de confusión absoluta en términos religiosos. La gente, amado, está buscando, ansioso por escuchar palabras, y se está encontrando que las palabras que le están dando son palabras que no son de vida, sino de muerte. Grandes espectáculos, lo que la gente quiere oír es lo que le están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que iban a venir falsos maestros, que iban a venir personas con apariencia de piedad, que iban a hacerle creer a la gente que lo que le están diciendo es verdad. Y dice que aún de los escogidos serán confundidos. Eso es serio, eso es muy serio, que aún de los escogidos pueden ser confundidos, porque ¿qué? Es tanta la falsedad, es tanto que lo que hay, amados, en el mundo actualmente, que cualquiera se confunde. Es tanto el bombardeo de tantas cosas diferentes y tantas cosas, gente hablando teorías y interpretando cosas que ellos se inventan, y usted lo ve, que ellos se regodean y se gozan con esas grandes interpretaciones que ellos dan supuestamente sobre las Escrituras, pero cuando usted lo profundiza, nada tiene que ver con las Escrituras. Entonces, mis amados, vivimos en una guerra constante. El pueblo de Israel en la antigüedad vivió en una guerra constante. Hoy vive en una guerra permanente el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo que representa el reloj profético de Dios. Ahora, el pueblo que va para el cielo, el pueblo que va a gobernar con Cristo 1000 años aquí en la tierra, el pueblo escogido de Dios, está integrado por personas de todas las naciones. Todos los que han reconocido a Cristo y le han sido fieles a Cristo desde que Él vino y trajo su evangelio hasta los últimos días que estemos en esta tierra. Ese es el pueblo de Cristo, el pueblo que le ha sido fiel, las personas que han decidido servirle a Dios, las personas que han decidido llevar su palabra. Esos son los que real y efectivamente constituyen el pueblo de Dios. Actualmente el pueblo de Israel sigue siendo pueblo escogido y Dios está pendiente de ello, y Dios lo va a defender cuando lo vayan a destruir. Dios va a sacar la cara por ello, va a
pero ellos van a reconocer que Dios es Dios. Ellos van a reconocer que Jesucristo, cuando vino hace 2000 años, fue Dios encarnado. Fue Dios con una disposición de salvar a Israel y de salvar la humanidad, porque Dios lo constituyó a ellos como sacerdotes de la humanidad, y ellos se quedaron en el mismo lugar. Ellos no se expandieron. Ellos tuvo Dios que ordenar de alguna manera que ellos tuvieran que salir de Israel. Lo mismo ocurrió con la iglesia. Los primeros cristianos no querían salir de Jerusalén, que estaban anquilosados, y tuvo que desatarse una persecución de los primeros cristianos para que entonces ellos empezaran a irse a otros pueblos y el Señor a usarlo para que la iglesia se fuera formando. Entonces, amados, es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nunca debemos ver a Dios como un criminal, porque cuando Dios usa la fuerza, usa la violencia, Él es quien tiene la hegemonía y la autoridad de la violencia, porque Él es nuestro creador y todo lo que Él hace es para enderezar, porque Él no puede permitir que el universo se descontrole. Él no puede permitir que el mundo se vaya a donde no tiene que ir. Él tiene que mantener el control, y ese control se mantiene con guerra espiritual en este tiempo. Esa es la guerra que nosotros debemos pelear. Guerra contra la idolatría, guerra contra la injusticia, guerra contra la inmoralidad, porque Dios es justo, aunque usted no lo quiera ver así. Dios es justo, aunque se le dificulte a usted ver a Dios por las acciones que Él ha tomado a través de la historia como alguien que actúa injustamente. Todo lo hace por amor a nosotros, y Él es el dueño de todo y tiene toda la autoridad. Él es el único autorizado a tomar venganza. Él es el único propietario de la tierra. Él es el único dueño de los cielos y de la tierra. Entonces, amados, el pueblo de Israel quería obedecer a Dios a medias. Quería obedecerle a Dios en una cosa y en otra no. Pues mire, a Dios hay que obedecerle de manera total. A Dios hay que obedecerle sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de observación. Israel, hay una historia de Saúl que Dios lo manda a pelear contra los amalecitas. Y Saúl, cuando viene de la guerra, lo que hace es que, a pesar de que Dios le dijo que destruyera todo, trae al rey, es lo primero, lo trae como un trofeo para decir: yo conquisté y me traje el rey preso. Pero no solamente eso, las mejores vacas, las mejores ovejas, él se las trae. Entonces, cuando el profeta Samuel, inspirado por Dios, le reclama que qué es lo que está pasando, que qué es lo que le ha traído, entonces quiere mentirle y quiere justificarle. No, porque yo fui y conquisté, porque me mandaron. Sí, pero a usted le dijeron que matara todo lo que había ahí. A usted no le dijeron que solamente matara una parte y trajera una parte, porque todo eso estaba contaminado y Dios lo sabía. Entonces el mismo Samuel mata inmediatamente al rey y se deshacen de esos animales, porque hay cosas que aparentemente no están contaminadas, pero en el mundo espiritual hay cosas que están contaminadas, aunque usted no lo entienda así. Entonces Dios no quiere destruir a nadie. Cuando se conquista a Jericó, cuando Josué va a la conquista de Jericó, hay una persona en esa ciudad que le da albergue a los 2 espías que Josué envía. Una mujer llamada Rahab, identificada como la ramera. Rahab la ramera parece que tenía una casa de cita en los muros de la ciudad. Y ella
se da cuenta que el pueblo de ella va a ser aplastado. Ella se da cuenta que ese pueblo va a ser destruido por la buena fama que había, porque se decía lo que Dios había hecho en todos esos pueblos de alrededor, lo que había hecho en Egipto, y entonces sabían que nadie podía contra el pueblo escogido de Dios. Y ella asume la responsabilidad de resguardar, de proteger a estos dos espías, esconderlos, darle salida, pero le dice: yo quiero que ustedes me salven a mí, yo no quiero que ustedes me maten. Entonces ellos hicieron un compromiso: sí, no te preocupes, y quiero que salven mi familia. Le dice: sí, no te preocupes, te vamos a salvar a ti y a tu familia, solamente pon un cordón ahí que nosotros cuando lo veamos vamos a identificar y nadie te va a tocar. Entonces, ¿qué pasa? Dios destruye al que se opone siempre, pero el que se arrepiente, Dios le da vida. Dios le da vida al que se arrepiente. Dios no quiere destruir a nadie. Dios ama su creación, Dios ama la humanidad, pero usted tiene que obedecerle, usted tiene que reconocerlo. Si usted no reconoce a Dios, si usted no reconoce la autoridad de Dios, entonces usted tiene problemas con el Señor. Entonces no podemos nosotros en nuestra fe actualmente obedecerle a Dios de manera parcial, un pie aquí y el otro allá. Hoy soy mundano, mañana soy cristiano. Hoy adoro a fulana y después adoro a fulano. No, es a un solo Dios que hay que adorar. A un solo Dios el que tenemos que adorar. Humillarnos permanentemente ante Él para alcanzar su bondad, para que Él nos guarde, para que nos proteja. Vemos que hay previsto que en los últimos tiempos habrá guerra, rumores de guerra, terremotos, pandemia, de todo eso lo va a haber. Pero dice: no teman, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dios nos da garantía a nosotros de que vamos a ser victoriosos, de que Él va a estar con nosotros. Entonces, cuando usted comprende esto y vive esta filosofía, asume lo mismo que asumió Pablo. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Hay gente por ahí que me da pena, que dicen: bueno, si morir es ganancia, déjenme perdiendo. Porque no han entendido, no entienden lo que es el reino de los cielos, porque están apegados a esta tierra, creyendo que nunca se van a morir. Amado, mire, decía un viejito amigo mío: de aquí nadie sale vivo. Nadie sale vivo de esta tierra. Entonces, nosotros lo que debemos es permanecer en la obediencia a Dios, hacer la voluntad de Cristo, vivir como Cristo vivió cada día, amando aún a nuestros enemigos, aunque sea difícil, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Son espíritus que se mueven en los aires y se manifiestan en gente, en personas que lo único que quieren es destruir tu vida espiritual. Pero en Cristo hay esperanza. Si tú crees en lo que Jesucristo hizo por ti, que murió en la cruz del Calvario, y si tú entiendes que ese sacrificio valió la pena, entonces tú vas a obedecer. Si tú crees que vale la pena esperar esa vida gloriosa que Jesucristo nos tiene preparada, entonces tú vas a vencer. Pero tienes que obedecer la palabra. Tienes que actuar conforme a como dice la Escritura, para que en tu ser corran los ríos de agua viva que garantiza la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo.